de Pensiones. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, gracias por tu invitación. Gracias por estar esta mañana. ¿Cómo debemos prepararnos para el inicio del 2022? Un año difícil, algunos ajustes que se están haciendo en las tarifas de en las comisiones, mejor dicho, del sistema de pensiones. Ricardo, ¿qué nos puedes contar? Bueno, mira, hay mucho que contarte. La realidad es que la reforma de pensiones es bueno. Habrá que ver para quién, si para los patrones o para los trabajadores, ¿no? Uh-huh. La realidad es que si al trabajador tú le ofreces que ahorre más, le ofreces un proceso de comisiones y le ofreces menos semanas cotizadas para poderte pensionar, pues es una ganga, está bien. La realidad es que eso no resuelve el problema del fondo, no es que te cobren menos comisiones como vas a ahorrar más, sino más bien tendríamos que buscar alternativas de mejor rendimiento, por un lado, y otra, aportar más cantidad. Lo que se aportan los administradores es muy poquito. Es decir, aumentar la aportación individual. Es correcto. Si bien va a subir con esta reforma, hoy se aporta el aproximado, el exacto 6.5% sobre tu ingreso oficial. La propuesta es subirlo al 15% en un periodo de 10 años. Lo malo de esa propuesta es que la aportación o el exhorto a que tú ahorres del trabajador es nula. Vas a seguir aportando lo mismo que has aportado siempre sin saberlo, que es el 1%. El cargo es 100% al patrón y esto pues va a producir dos cosas. Para el patrón conservar su utilidad tendrá que o pagar menos salarios o aumentar el precio de productos y servicios. No creo que haya sido la solución correcta, toda reforma es perfectible. Uh-huh. Sin embargo, subir solo las aportaciones al patrón pues no ayuda a exhortar o fomentar a los trabajadores a hacer un ahorro. Si nuestra pensión está basada en el ahorro, tendríamos que tener más cultura financiera y ahorrar. Claro, o que el patrón contrate sin prestaciones, ¿no? Ahí que te hagas tú responsable de tu pensión. Es que eso es lo que se fomenta, lastimosamente. Uh-huh. La realidad es que solo hay un camino. Bien, si bien hay dos sistemas de pensiones, básicamente la gente que es menor de 45 años hoy se va a pensionar con lo que ahorren. Y si no ahorran nada, el destino es incierto. La mala o buena, como la veas, es que el estimado de vida es de 80 y cada año sube más. Entonces, si dejas de tener oportunidad laboral a los 60, son 20 años que serás una carga social para el país. Si no haces algo hoy, tendrías que ahorrar y no esperar que el gobierno nos resuelva. Tendría la gente todas que tener un plan de ahorro y ahorrar en algún administrador de activos. No sé si la Afore sea lo mejor. No se sabe todavía, es decir, los rendimientos no pueden ser algo que te resuelva la vida futura. Bueno, la realidad es que sí, a largo plazo. No obstante, la Afore es un buen sistema, son fondos de inversión. No obstante, en México lo histórico que han dejado en 25 años de existencia es en el orden del 5%. Uy. Eso es un rendimiento muy malo, es equivalente a la inflación. El dinero no ha subido, ha conservado su valor en el tiempo con la inflación. La Afore está limitada en rendimiento porque no es el total de los recursos no los puede invertir en una renta variable. Claro. Invertir la mitad de los recursos en bonos del gobierno federal es renta, no hace atractiva la inversión. Tendrás que buscar otras alternativas de fondos de inversión, no en un banco, por supuesto. Lo más importante es primero la conciencia de que tienes que ahorrar y defender un porcentaje en tu yo futuro. Claro. Ahora, ¿tendría que haber algún incentivo adicional para fomentar, por ahí hay alguna parte ya que te permite tener alguna ventaja por llevar tus recursos de manera voluntaria a la Afore? ¿Habría que buscar alguna otra experiencia en otro país, quizás, Ricardo, para fomentar y decirle a los trabajadores, es importante que ahorres para tu futuro y a cambio vas a tener estos beneficios? Sí, hay algunas empresas que hacen estos programas. Sin embargo, pues es muy poquito, ¿no? La realidad es que deberías obligar a los trabajadores a destinar un porcentaje de tu ahorro al retiro, como en los países más desarrollados. Aquí en México no. Es como esto tabú. Políticamente no es tan correcto, o la gente no quiere asumir el riesgo político de decir, sabes que vas a ahorrar el 4% de tu salario. Entonces ahí no te movieron nada. Está solo 1% lo que has ahorrado desde hace 20 años sin saberlo. Eso es muy poquito. Y aunque el rendimiento fuera bueno, ahorrar el 6.5%, somos el peor país en América.
de ahorro. Países como Perú, Salvador ahorran más que nosotros. Para poder garantizar tener una estabilidad económica al final de tu vida laboral, tendríamos que estar ahorrando cercano al 20%. 20%. Ajá, pero la verdad es que con el 6.5% es muy poquito. Entonces, como no te van a obligar a hacerlo, porque ese costo político nadie lo va a asumir de quitarte de tu nómina un porcentaje más alto, pues tienes que hacerlo tú. Amén de que la mitad de la población está en la economía informal, entonces ellos no participan, ni siquiera ese 1% le retiran. Yeah. Entonces, el exhorto es ahorra tú, acércate a hacer un plan, si quieres con un seguro, con una aseguradora, si no en una administradora de activos. La Afore Pues sí, podría ser una opción también, ¿no? Pero lo importante es que ahorres, donde ya después evaluarás, pero lo primero es la conciencia de ahorrar. claro, claro. Ahora, ¿pasará algo en un futuro cuando alguien reflexione y haga números como los estás haciendo, Ricardo, con este tema del ahorro a futuro? Y te lo digo por el tema de lo que va a suceder en Chile. Allá copiamos el modelo aquí en México de las administradoras de fondos. Va a llegar en los próximos meses un nuevo presidente que trae ideas de hacer algunos ajustes. Es decir, en un futuro en México avisoramos que pues de repente también quieran modificar el esquema actual que tenemos de los fondos de pensiones. Pues mira, en este país las leyes no son retroactivas, eso nos favorece, salvo que haya un cambio radical. Lo que sí es que deberá aumentar la edad de pensión para las nuevas generaciones. Eso es entendible. Cuando se hizo la ley, la gente tenía un estimado de vida de 65 años, por eso te podías pensionar desde los 60. Y estimaba el IMSS, pues, obtener recursos, mantener a la gente 5 años promedio, ¿no? La verdad es que hay gente que tiene 20 años o 30 pensionada. La verdad es que ya no es sostenible. La evolución tecnológica, médica, hace que uno viva más. Entonces, hoy para la gente que empezó a cotizar antes de 97, pues tiene la oportunidad de pensionarse a los 60 años. Entonces, pues te quedan 20 de vida que alguien te va a estar manteniendo, ¿no? Pero eso es muy poca gente. Hay gente que ni siquiera tiene ese derecho y se acaba convirtiendo en una carga social para el país. Para la familia. Los problemas sociales no son suficientes, los hijos no son la solución, no es que nos vayan a mantener. Entonces, sí es un problema social, que ya lo tenemos encima, Ya. Y tendremos que, ahí los empresarios tendrán que buscar alternativas de empleo o de generación de ingresos para la gente mayor, que finalmente tiene mucha experiencia, pero hoy no pasa. Pues muy bien. Ricardo Velázquez, socio director de la firma Asesores Patrimoniales, te agradezco mucho la conversación y la información esta mañana. A ti, gracias por la invitación. Un saludo. Buenos días. Pues ahí tiene usted uno de los buenos propósitos que puede usted hacerse para este 2022, revisar cómo está el tema de su pensión, cómo está el tema de su ahorro. En la página de la CONSAR hay estas calculadoras que usted puede utilizar para hacer una proyección de cuánto se llevaría al final de su vida laboral con el ingreso que tiene actualmente. A partir de ahí, pues se puede hacer un objetivo, un plan de ahorro para que pues la pensión en cuanto llegue o cuando termine su vida laboral pueda usted pues vivir lo mejor que se pueda, porque como ya escuchó usted, la problemática con el nivel de ahorro que traemos actualmente, pues va a ser muy difícil para que muchas familias, muchas personas puedan tener un buen nivel de vida al final de sus actividades laborales, si es que no se toman previsiones. Son ya las 9 de la mañana con 28 minutos, momento de ir a una pausa, regresamos.